Siempre creí que los almuerzos de domingo eran el momento más sagrado de una familia. La mesa llena, los platos de paella, las copas de vino, las risas sueltas. Yo imaginaba que allí reinaban el respeto y la gratitud por todo lo que habíamos construido juntos. Pero aquella tarde, delante de todos, mi propio yerno gritó: «Aquí mi mujer decide todo. Tú no eres nadie». Y si piensas que me tragué esa humillación en silencio, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie jamás lo hubiera creído. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro completo. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para no perderte más relatos reales como el mío. Mi nombre es Soledad Márquez López, tengo 71 años, soy viuda desde hace una década, médica jubilada, y hasta aquel día, creía que el amor y la dedicación de una madre serían suficientes para garantizar respeto. Pero descubrí, de la forma más dolorosa, que a veces, hasta la sangre puede darnos la espalda. Nunca me imaginé que un domingo de almuerzo familiar pudiera convertirse en la escena más dolorosa de mi vida. Yo había preparado mi ropa con cuidado, un vestido azul sencillo que me hacía sentir todavía elegante, con mi perfume favorito que guardaba para ocasiones especiales. Caminé por el pasillo largo de la casa que yo misma había ayudado a comprar, y observé los muebles brillando bajo la luz de la lámpara de cristal. Era mi hogar, mi orgullo, mi refugio, y sin embargo ya no me pertenecía. Ese comedor con mesa de mármol y ventanas grandes había dejado de ser un lugar de unión, ahora era un escenario en donde yo estaba de sobra. La mesa estaba servida con paella, copas de vino, platos alineados con un cuidado que parecía de restaurante elegante. Mis manos temblaban cuando intenté romper el silencio con palabras que llevaba tiempo guardando. Con voz baja, casi como un suspiro, le dije a mi hija: «Lucía, hija, están gastando más de lo que tienen. No todo puede resolverse con una tarjeta de crédito». Quise sonar maternal, protectora, pero lo que vino después me atravesó como un cuchillo. Javier golpeó la mesa con un gesto de rabia y los cristales vibraron como si quisieran quebrarse junto con mi corazón. Su voz retumbó en las paredes como un eco que nunca se borra: «Aquí mi mujer decide todo, tú no eres nadie». Sentí que me arrancaban la piel, que mi presencia se hacía ceniza frente a todos. Lucía me miró y sonrió con desprecio, como si esas palabras fueran la confirmación de algo que ya pensaba. Esa sonrisa me dolió más que el grito, porque era mi sangre la que me estaba negando. Cerré los labios, me aferré a mi copa de vino, y traté de sostener la dignidad que aún me quedaba. No lloré. No respondí. Me limité a mirar las velas encendidas sobre la mesa, como si la llama pudiera darme la fuerza que me habían robado en un segundo. Sentí el olor del azafrán mezclado con el del vino, pero todo me sabía amargo. La voz de Javier resonaba todavía en mis oídos como un martillo: «Tú no eres nadie». Repetía esas palabras en mi cabeza y cada vez se clavaban más hondo. Fue entonces cuando descubrí que el verdadero silencio no es el de la boca, sino el del alma desgarrada. Me levanté despacio, como quien carga el peso de una montaña sobre los hombros. Caminé hacia la sala mientras todos fingían que nada había pasado. Nadie me detuvo, nadie me pidió quedarme. Crucé el pasillo con los tacones marcando cada paso sobre el suelo de mármol, y me prometí que no volvería a suplicar respeto en una casa que yo misma había financiado. Me dolía el pecho, me ardía la garganta, pero algo dentro de mí empezaba a despertar. No era rabia aún, era un fuego distinto, un susurro que me decía: «Esto no termina aquí». El aire afuera era frío, y me envolví en mi chal como si quisiera esconderme del mundo. Miré el jardín que tanto había cuidado, las rosas abiertas, la fuente iluminada, y sentí que todo ese lujo se había vuelto una burla. Había invertido mi dinero, mis años, mi salud, en sostener un lugar que ahora me echaba como si fuera una extraña. Esa casa era mi espejo roto, brillante por fuera, pero llena de grietas invisibles. Caminé hasta el banco del jardín y me senté sola, escuchando los murmullos lejanos de la fiesta que seguía sin mí. Cerré los ojos y recordé las noches en las que trabajaba horas extras en el hospital, para que a Lucía nunca le faltara nada. Recordé cuando le compré su primer bolso de cuero porque quería sentirse importante frente a sus amigas. Recordé cada transferencia que hice a su cuenta conjunta, cada viaje que pagué con ilusión, cada esfuerzo que se esfumaba como si nunca hubiera existido. Me temblaban las manos, no de tristeza, sino de la certeza de que había llegado al límite.
Comprendí que no se trataba de dinero, de propiedades ni de tarjetas de crédito. Se trataba de dignidad. Yo podía perder todo, pero no iba a dejar que me arrancaran el respeto. Fue ahí, en esa banca del jardín, donde decidí guardar silencio solo en apariencia, mientras por dentro comenzaba a trazar un plan que cambiaría todo. No sabía aún cómo lo haría ni hasta dónde tendría que llegar. Lo único que tenía claro era que no podía seguir siendo invisible. Porque aunque ellos pensaran que yo ya no contaba, que mi tiempo había pasado, todavía me quedaba lo más valioso, la decisión. Y esa decisión pronto la haría escuchar, aunque me costara cada lágrima. Mientras volvía a entrar en la casa, el eco de las palabras de Javier seguía en mi cabeza como una herida abierta. Tú no eres nadie. No sabía todavía cómo, ni cuándo, pero esa frase se convertiría en mi arma. Porque si algo aprendí esa noche es que hasta los silencios pueden vengarse. Me desperté esa mañana con un frío distinto, como si las paredes de la casa hubieran decidido expulsarme de su calor. Fui al comedor y ya no había silla para mí en la mesa de mármol. Mis cubiertos habían desaparecido, como si mi presencia ya no fuera necesaria. Lucía apenas levantó la vista de su café, y Javier, con ese aire de dueño, me señaló un pasillo al fondo. Ese cuarto es más cómodo para ti, suegra, menos escaleras, más práctico. Lo dijo con voz falsa, con una cortesía envenenada. Caminé por el corredor hasta llegar a esa habitación pequeña. No tenía ventanas grandes, ni alfombras, ni muebles elegantes como los que llenaban las demás estancias. Apenas una cama estrecha y un armario de madera maltratada. En el suelo, las baldosas frías me devolvían la sensación de exilio dentro de mi propia casa. Sentí que me arrancaban de los espacios que yo misma había pagado, que me estaban empujando a un rincón de sobras. Me quedé parada en la puerta, observando el contraste con las habitaciones principales que yo había decorado con espejos dorados, cortinas de seda y lámparas de cristal. Cada detalle había sido una decisión mía, cada gasto una transferencia que salió de mi cuenta. Sin embargo, en ese momento ya no era dueña de nada. Solo era la intrusa que debía aceptar lo que le daban, aunque esa limosna fuera un cuarto vacío. El silencio se rompía con las risas de Javier que llegaban desde la sala. Lo escuchaba hablar de viajes, de un hotel boutique en Sevilla, de cenas en restaurantes elegantes. Hablaba de planes que yo sabía perfectamente estaban financiados con mi dinero. Me hervía la sangre, porque cada palabra era una bofetada a mi dignidad. Yo, reducida a un rincón, mientras ellos celebraban un lujo que no les pertenecía. Me acosté esa noche en la cama estrecha, con el corazón latiendo fuerte. No podía dormir. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, como si quisieran recordarme que ya no era bienvenida. Cerré los ojos y lo único que escuchaba era la voz de Javier repitiéndome: «Tú no eres nadie». Me di la vuelta una y otra vez, buscando aire en ese cuarto donde el tiempo se volvía más pesado que nunca. Al día siguiente, Lucía entró a mi cuarto sin tocar la puerta. Llevaba un bolso de diseñador colgado del brazo y un perfume caro que impregnó todo el espacio. «Mamá, acomódate aquí, es mejor para ti, más tranquilo». Lo dijo sin mirarme a los ojos, como si hablarme fuera una tarea incómoda. Yo asentí en silencio, porque ya no tenía fuerzas para discutir. Sentí que el orgullo se me escurría entre los dedos, como agua que no se puede retener. Me quedé sola de nuevo, observando las grietas de la pared. Toqué con mis manos frías la colcha áspera y recordé mi otra vida, mis años en el hospital, mis noches cuidando pacientes, mis madrugadas guardando cada peso en el banco para construir un futuro. Ese futuro ahora estaba en manos de alguien que me despreciaba, y la herencia de mis esfuerzos se me estaba yendo como arena. La rabia me fue llenando lentamente. No era un estallido, era una marea silenciosa que subía por dentro. No entendía cómo había llegado a permitir tanto. ¿En qué momento entregué mi poder? ¿Por qué confié en que el amor de una hija sería suficiente para sostener mi lugar? Preguntas que me perforaban sin descanso mientras veía cómo mi mundo se reducía a 4 paredes sin luz. Esa misma tarde, Javier entró al cuarto para dejar unas cajas. Ni siquiera me miró. Hablaba por teléfono, organizando un viaje a un spa de lujo, confirmando reservas con una agencia de viajes. Cada palabra me atravesaba como un recordatorio cruel. Mis sacrificios estaban pagando la fiesta de otros. Cerré los ojos con fuerza,
intentando no llorar. Mi silencio se estaba volviendo un grito que aún no sabía cómo sacar. Cuando la puerta se cerró y me quedé sola otra vez, comprendí que ese cuarto no era un refugio, era una prisión disfrazada de comodidad. Pero en ese encierro descubrí algo. Aunque intentaran reducirme, no podían apagar la decisión que estaban haciendo dentro de mí. Y ahí, en medio de esa soledad áspera, sentí el primer destello de un plan que todavía no tenía forma, pero que pronto cambiaría todo. A la mañana siguiente decidí salir temprano. Necesitaba un respiro del encierro y, sobre todo, verificar mis cuentas. Caminé hasta el banco con el corazón apretado, sintiendo que algo no estaba bien. Entré al edificio frío, con ventanales altos y un silencio que imponía respeto. El olor a papel y tinta me trajo recuerdos de años atrás, cuando cada depósito era un motivo de orgullo. Hoy, en cambio, mis pasos sonaban pesados, como si el piso de mármol quisiera advertirme de lo que iba a encontrar. Me senté frente al cajero automático con las manos temblando. Inserté mi tarjeta de crédito y marqué la clave como lo había hecho cientos de veces. Esperaba ver el saldo suficiente para mis gastos, para mis pequeñas rutinas que me daban sentido. La pantalla tardó unos segundos eternos en mostrar el resultado. Sentí un vacío en el estómago cuando vi el número. Casi nada. Apenas unas migajas de lo que había sido una vida entera de ahorro. El calor me subió a la cara. Intenté otra operación, revisé la cuenta conjunta y el resultado fue el mismo. Los fondos habían desaparecido. Sabía perfectamente lo que significaba. Javier había tomado el control de todo, usándome como si yo fuera su cajero personal. Recordé sus viajes recientes, las cenas en restaurantes elegantes, los relojes que brillaban en su muñeca. Cada lujo suyo era una herida para mí, porque ahora entendía de dónde salía ese dinero. Me levanté del asiento con la respiración agitada. Una mujer detrás de mí me miró con curiosidad, pero no dije nada. Caminé hacia la salida como un fantasma, con la sensación de haber perdido no solo mis ahorros, sino también la dignidad que siempre había acompañado mis decisiones. Abrí mi bolso de cuero para guardar la tarjeta, pero ahora me parecía un objeto vacío, sin valor, casi como un recordatorio cruel de mi fragilidad. De regreso a casa, el sol brillaba sobre las calles de Madrid, pero para mí todo estaba opaco. Recordé cuando acompañaba a Lucía de compras, cuando le regalé su primera joya para que se sintiera segura en la universidad. Todo ese esfuerzo se había convertido en combustible para el orgullo desmedido de Javier. Caminaba despacio, como si cada paso pesara una tonelada, y con cada esquina que doblaba sentía más rabia contenida. Al entrar a la sala, los vi sentados cómodamente, con música sonando y copas de vino sobre la mesa. Javier hablaba por teléfono, riendo con un amigo, confirmando una reserva en un hotel boutique en Barcelona. Lucía lo miraba fascinada, como si viviera en un cuento de lujo. Yo me quedé parada en la entrada, invisible otra vez, escuchando cómo mis ahorros seguían transformándose en sus caprichos. No dije nada. Subí las escaleras lentamente hasta mi cuarto pequeño, ese que nunca dejaba de recordarme mi nuevo lugar en la jerarquía de la casa. Me senté en la cama con el corazón ardiendo. Saqué la tarjeta del bolso y la miré por unos segundos. Esa pieza de plástico, que había sido mi herramienta de independencia, ahora era la prueba de mi despojo. La apreté en mi mano hasta que los dedos me dolieron. La rabia me hizo temblar, pero junto a la rabia apareció otra cosa: claridad. Comprendí que no podía seguir confiando en nadie más que en mí. Había llegado el momento de levantarme, de dejar de llorar en silencio y empezar a pensar en un plan. No sabía cómo, pero debía recuperar el control de mis finanzas y, sobre todo, el respeto. Esa tarjeta vacía sería el inicio de algo más grande. Me miré al espejo colgado en la pared, ese espejo que apenas reflejaba la luz porque estaba viejo y opaco. Vi mis ojos enrojecidos, mis arrugas marcadas, pero también una chispa que no había sentido en mucho tiempo. No era resignación, era una fuerza nueva, la necesidad de defender lo que me quedaba. Susurré en voz baja: me quitaron el dinero, pero no me quitarán la dignidad. Apagué la luz y me acosté despacio, con la certeza de que algo iba a cambiar pronto. El dolor seguía ahí, pero se estaba convirtiendo en combustible. Y en ese silencio de la noche, con el eco de las risas de Lucía y Javier en el piso de abajo, entendí que lo que estaba por venir no sería una súplica. Sería una respuesta. Cuando ya no me quedaban lágrimas,
Pensé en la única persona que siempre había sido mi refugio, Isabel. Ella y yo compartimos más de 40 años de amistad, desde la universidad. La llamé con voz temblorosa y, sin pedirme explicaciones, me citó en su casa. Esa misma tarde tomé un taxi y me encontré frente a su puerta. El edificio tenía un aire señorial, con portero elegante y pasillos alfombrados. Era como entrar en un mundo diferente al mío, pero también un recordatorio de que aún existía alguien que me veía como persona. Al abrirme, Isabel me abrazó sin decir nada. Su perfume suave me envolvió y, por primera vez en semanas, me sentí escuchada sin necesidad de hablar. Caminamos hasta su sala, con sillones de cuero y estanterías llenas de libros. Ella sirvió 2 copas de vino y me dejó empezar. No pude contenerme. Le conté del cuarto pequeño, de las risas a mis espaldas, de la tarjeta de crédito vacía, de la cuenta conjunta saqueada. Cada palabra me costaba un pedazo de orgullo, pero ella no apartó la mirada. Me robaron todo, Isa, dije finalmente, con la voz quebrada. Me dejaron sin dinero, sin respeto, sin lugar en mi propia casa. Isabel apretó mis manos con fuerza. No te robaron todo, Soledad. Aún tienes dignidad. Y yo no pienso dejar que te la quiten. Sus palabras me atravesaron como un bálsamo. En ese instante entendí que la dignidad no se mide en propiedades ni en joyas, sino en la capacidad de seguir de pie aunque quieran doblarnos. Esa misma noche, Isabel sacó una libreta de contactos. Conozco a alguien que puede ayudarte. Tomás Requena, abogado de confianza. Especialista en patrimonio. La idea me paralizó. ¿Enfrentar a Javier con abogados? ¿Ir contra mi propia hija? El silencio se volvió pesado, pero Isabel me miró con esa seguridad que siempre me sostenía. No es venganza, Soledad. Es justicia. Al día siguiente, crucé la entrada de la oficina de Tomás. Era un despacho serio, con muebles de madera oscura, diplomas en las paredes y el aroma a café recién hecho. Me senté frente a él y escuché su voz grave preguntar: ¿está dispuesta a recuperar lo que le pertenece? Dudé unos segundos, recordando la risa de Javier, la sonrisa de Lucía, y finalmente respondí: sí, estoy dispuesta. Tomás revisó mis papeles, las transferencias, los movimientos bancarios. Señaló los extractos con un bolígrafo y me explicó lo que ya sospechaba. Habían usado mi dinero como si fuera suyo, sin consultarme, sin permiso, sin respeto. No solo es un abuso, dijo con calma, es un robo encubierto. Sentí un escalofrío, porque escucharlo de otra voz me confirmó que no estaba loca. Mi dolor tenía fundamento. Salí de la oficina con una carpeta bajo el brazo y un plan en gestación. Isabel me esperaba en la calle con una sonrisa pequeña, casi cómplice. Caminamos juntas por la Gran Vía, entre luces de tiendas de lujo y escaparates brillantes. La ciudad seguía viva, indiferente a mi tragedia, pero yo sentía que algo había cambiado. Ya no era la mujer humillada de la semana pasada. Algo en mí se estaba endureciendo. Esa noche, al volver a mi cuarto pequeño, coloqué la carpeta sobre la cama. La miré como si fuera un arma silenciosa. Pensé en las cartas que había escrito durante mi vida, en las decisiones que siempre tomé en silencio, y entendí que este sería mi nuevo lenguaje, la acción. No con gritos, no con súplicas, con hechos, con papeles que pesaban más que las palabras de Javier. Me acosté despacio, con el corazón inquieto pero distinto. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía control sobre algo. Cerré los ojos y en la oscuridad repetí las palabras de Tomás. ¿Está dispuesta? Sí, estaba dispuesta. Ya no era cuestión de dinero. Era cuestión de orgullo, de respeto, de dignidad. Antes de dormir, me pregunté en silencio cuánto estaba dispuesta a sacrificar para recuperar lo que era mío. Y entonces pensé en ti, que estás leyendo mi historia. ¿Y tú? Si tu propia familia te arrebatara lo que construiste con tus manos, ¿tendrías el valor de enfrentarlos o preferirías callar para no perderlos del todo? Al día siguiente regresé al despacho de Tomás con un nudo en el estómago. Sentarme frente a ese escritorio de madera pulida me hacía sentir pequeña, pero también segura. Saqué de mi bolso la carpeta con mis documentos y los coloqué sobre la mesa. Quiero que revise todo con detalle, le dije. Él me miró fijamente,
como quien mide la fuerza de una persona antes de decidir si puede sostener una guerra. Yo respiré hondo. Sabía que ya no había vuelta atrás. Tomás revisó las transferencias, los retiros y las compras ligadas a mi tarjeta de crédito. Cada movimiento era un golpe: ropa de diseñador, cenas en un club privado, viajes a hoteles boutique. Mi dinero se había transformado en la imagen de un lujo que nunca fue mío. Sentí rabia y vergüenza a la vez. Era como desnudar mi propia ingenuidad frente a un desconocido. «No se culpe», me dijo él con voz firme. «Confiar en la familia no debería ser un error». Me quedé en silencio unos segundos, observando cómo tomaba notas rápidas. Su precisión me impresionaba. Con cada palabra que pronunciaba sentía que mi vida dejaba de ser un caos y se convertía en un caso concreto, con pruebas, con un rumbo. Me mostró cómo las propiedades aún estaban a mi nombre y cómo podía bloquear las cuentas si actuaba rápido. Sentí un rayo de alivio. No habían conseguido arrancarme todo. Aún me quedaba poder. Salí del despacho con la cabeza erguida. Caminé por la calle como si mis pasos fueran distintos. Ya no era la mujer arrinconada en un cuarto pequeño. Ahora llevaba en la mano una decisión que pesaba más que cualquier bolso de cuero. El aire de Madrid me parecía más ligero, aunque el ruido de los coches todavía me recordaba que la vida seguía igual para los demás. Para mí, en cambio, todo había cambiado. Esa tarde Isabel me esperaba en una cafetería con terraza. Me saludó con una sonrisa cálida y yo le conté cada detalle de la reunión. Ella me escuchó con paciencia, apretando mi mano en los momentos en que mi voz se quebraba. «Vas a salir de esto más fuerte, Soledad», me dijo con convicción. Esa frase se me quedó clavada en el corazón. Por primera vez en semanas, me sentí respaldada. Al volver a casa, encontré a Javier hablando por teléfono en el salón principal. Llevaba un traje impecable y reía mientras organizaba una cena con amigos en un restaurante elegante. Sus palabras eran una exhibición de seguridad, como si todo estuviera bajo su control. Yo lo observé desde las escaleras sin que me viera. Y en mi mente una idea se formaba. Pronto sabría que su seguridad era un espejismo. Subí a mi cuarto y me senté frente a la pequeña mesa que había junto a la cama. Encendí una lámpara y extendí mis papeles. Cada extracto bancario, cada gasto innecesario, era un recordatorio de lo que me habían robado. Pasé los dedos por las hojas, una por una, como quien acaricia heridas abiertas. No lloré. Esta vez, lo que sentía era una calma extraña, una calma que viene justo antes de actuar. Pensé en mi hija. Pensé en la niña que alguna vez soñó con ser maestra, que me pedía cuentos antes de dormir. ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que me mira como si fuera un estorbo? Esa pregunta me dolía más que cualquier estado de cuenta vacío. Pero ya no podía detenerme en el pasado. Lo único que podía hacer era asegurarme de que aprendiera una lección que nunca olvidara. Cerré la carpeta con decisión y la guardé en mi bolso. Esa noche dormí poco, pero cada vez que abría los ojos me repetía lo mismo: mañana será diferente. Ya no me veía como víctima, me veía como alguien que estaba empezando a recuperar terreno. Y aunque la batalla apenas comenzaba, sentía que dentro de mí había despertado una fuerza que llevaba años dormida. Cuando amaneció, me miré al espejo y apenas me reconocí. No por mi rostro cansado, sino por la determinación en mis ojos. Ya no era la mujer que se quedaba callada en la mesa de mármol, ni la que aceptaba un cuarto pequeño como condena. Era Soledad Márquez López, y estaba lista para recuperar no solo mi dinero, sino también mi lugar. A los pocos días noté cómo Lucía empezaba a tratarme de otra forma, más calculada, más cruel. Me presentaba frente a los empleados como si yo fuera una anciana sin memoria. «Mi madre ya no entiende nada, pobrecita», decía mientras se acomodaba la ropa de diseñador que brillaba bajo las luces del salón. Yo la observaba desde mi rincón y sentía un nudo en la garganta. Esa no era la niña que yo había criado con cuentos y canciones. Esa era una mujer que se alimentaba de mi silencio. En cada comida me dejaban de lado, como si mi opinión no contara. Si intentaba hablar, Lucía cambiaba de tema con una risa forzada y Javier me lanzaba miradas de fastidio. Era como si hubieran decidido borrarme de la historia de la casa, esa misma casa que yo ayudé a levantar con cada peso, con cada transferencia que hice desde mis cuentas. No importaban los años de sacrificio,
Ahora era solo un mueble incómodo en medio de su escenario de lujo. Un día escuché a Lucía hablando por teléfono desde la terraza. Presumía de joyas, de cenas en restaurantes elegantes, de las propiedades que Javier y ella mostraban como suyas. No pude contener la rabia al escucharla decir: todo lo que tenemos es fruto de nuestro esfuerzo. Me llevé la mano al pecho, como si quisiera detener un dolor que me estaba desgarrando por dentro. Esfuerzo. El verdadero esfuerzo lo había hecho yo, y ahora estaba siendo borrada como si nunca hubiera existido. Esa noche, mientras ellos brindaban con copas de vino en el salón principal, yo me quedé en mi cuarto pequeño, mirando el jardín desde la ventana estrecha. Las luces iluminaban las rosas que yo misma había plantado años atrás. Cada flor me recordaba un momento de esperanza, pero ahora todo se sentía como una burla. Me pregunté si valía la pena seguir allí, viendo cómo me robaban no solo el dinero, sino también la memoria de lo que había construido. Me sorprendió descubrir que el dolor ya no me hacía llorar. Lo que sentía era diferente, una mezcla de orgullo herido y rabia contenida. Comprendí que no podía permitir que Lucía siguiera usando mi voz como un adorno de lástima. Tal vez no podía recuperar el tiempo perdido, pero sí podía recuperar el respeto que me estaban negando. Y esa idea empezó a crecer como un fuego en mi pecho. La primera vez que la enfrenté fue en la cocina. Lucía le decía a una empleada: mi mamá ya no distingue entre una carta y un recibo, pobre. Yo me acerqué despacio y le respondí: no te confundas, hija. Mi mente sigue más clara de lo que imaginas. Su rostro se tensó, pero enseguida sonrió con ironía. Claro, mamá, claro. Esa sonrisa me perforó, pero al mismo tiempo me dio fuerzas. Era la prueba de que todavía podía incomodarla con mi sola voz. Isabel me llamó esa tarde para saber cómo estaba. Le conté lo sucedido, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No dejes que te quiten lo que eres, Soledad, me dijo finalmente. El dinero va y viene, pero tu dignidad es intocable. Cerré los ojos y respiré hondo. Tenía razón. Lo que estaba en juego no eran solo cuentas ni propiedades. Era mi lugar como mujer, como madre, como persona. Empecé a escribir en un cuaderno, algo que no hacía desde mis años de estudiante. Anotaba cada humillación, cada gesto de desprecio, cada frase que me cortaba el alma. No era un diario, era un archivo de pruebas emocionales. Sabía que algún día esas páginas me recordarían por qué no debía rendirme. Porque cada palabra escrita me devolvía un poco de la fuerza que ellos intentaban arrancarme. Un domingo, Javier llegó a la casa con una bolsa llena de regalos para Lucía. Vestidos, perfumes, bolsos de cuero. Ella los mostraba como trofeos frente a mí. Yo no dije nada, solo observé. Y mientras lo hacía, entendí que ese lujo comprado con mi dinero sería también su condena. Porque lo que se construye sobre la mentira siempre termina desmoronándose. Aquella noche me quedé despierta mirando el techo. Escuchaba las voces de ellos riendo en el piso de abajo, ajenos a mi dolor. Y me prometí que muy pronto esas risas se apagarían. No sabía cómo ni cuándo, pero en mi interior ya no había miedo, solo una certeza. No volvería a dejar que me redujeran a un papel secundario en la historia de mi propia vida. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché pasos en el pasillo. La curiosidad me obligó a salir de mi cuarto y seguir el murmullo de voces que venía del salón. Javier hablaba por teléfono, con un tono bajo pero seguro, como si se sintiera intocable. Me escondí detrás de la puerta entreabierta y presté atención. Lo que escuché me hizo hervir la sangre. Tranquilo, mientras tenga la tarjeta de mi suegra, el dinero fluye, dijo riendo. Sus palabras me atravesaron como un puñal. Me quedé helada, sosteniendo el marco de la puerta con fuerza para no caer. Lo decía con tanta naturalidad, como si yo no fuera un ser humano, sino una cuenta más que podía exprimir hasta dejar vacía. En ese instante comprendí la magnitud del abuso. No era descuido, era descaro. La rabia me recorrió de pies a cabeza. Lo vi sentado en el sofá, con un whisky en la mano, vestido con un traje caro, hablando de viajes a un spa de lujo como si la vida fuera solo un desfile de caprichos. Frente a él, la mesa estaba cubierta de facturas y recibos que jamás había aprobado. Cada documento era una prueba de cómo mi esfuerzo se convertía en su vanidad. Sentí un impulso de entrar y gritarle en la cara, pero me contuve.
No era el momento. Mi orgullo quería venganza inmediata, pero mi dignidad me pedía paciencia. Sabía que una confrontación en ese instante solo me haría parecer débil. Cerré los labios y regresé despacio a mi cuarto, con el corazón latiendo fuerte y una idea más clara que nunca. Tenía que esperar el golpe justo. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentada en la cama, mirando la carpeta que guardaba bajo la colcha. Pensaba en cada transferencia que había autorizado confiando en que era para emergencias, no para financiar coches de alta gama ni cenas en restaurantes elegantes. Me dolía la ingenuidad, pero al mismo tiempo, esa herida se estaba transformando en determinación. Por la mañana, el ambiente en la casa era el de siempre. Javier con su aire de triunfador y Lucía exhibiendo sus bolsos de diseñador como si fueran trofeos. Yo los observaba en silencio, pero ya no con la misma tristeza de antes. Ahora los veía como lo que eran, dos actores en una obra barata sostenida por un guión que yo había escrito con mis ahorros. Y como autora, podía cambiar el final. Ese día llamé a Tomás y le conté lo que había escuchado. Su respuesta fue breve pero contundente: necesitamos pruebas, y las tendremos. Sus palabras me dieron un poco de calma. No estaba sola en esta lucha. Alguien más creía en mí y estaba dispuesto a enfrentar a quienes me habían robado más que dinero. Me habían robado la voz. Esa tarde me senté en el jardín, con un cuaderno en las manos. Escribí palabra por palabra lo que había escuchado. No quería que el tiempo borrara ni una sílaba. Mientras lo hacía, el olor de las rosas me rodeaba y me recordaba quién era yo, una mujer que había trabajado toda su vida con dignidad. No una víctima, sino alguien que todavía tenía fuerza para decidir. La noche cayó de nuevo y los murmullos regresaron. Esta vez no escuché desde la puerta. Me quedé en mi cama con los ojos cerrados, sonriendo en silencio. Porque ahora sabía que cada palabra de Javier era una soga que él mismo estaba apretando alrededor de su cuello. Solo tenía que esperar a que el momento correcto llegara. Y mientras me hundía en la oscuridad, me repetí una y otra vez: no podrán conmigo. Ya no era una plegaria, era una certeza. Porque entendí que los secretos no se sostienen para siempre, y las sombras de la casa tarde o temprano salen a la luz. Hubo un momento en que pensé en rendirme. No lo digo con vergüenza, lo digo con la sinceridad de quien ha tocado fondo. Esa mañana me desperté con un cansancio tan hondo que ni el sol entrando por la ventana pequeña de mi cuarto lograba animarme. Sentía el cuerpo pesado y el alma derrotada. Me pregunté si valía la pena seguir luchando o si sería más fácil resignarme a ser la sombra de mi propia casa. Me senté en la cama con los papeles de mis cuentas en la mano. Cada línea era una herida. Transferencias a nombre de Javier, gastos en viajes a hoteles boutique, cenas con amigos en restaurantes de lujo. Todo eso financiado con mi dinero, el mismo dinero que yo había guardado con tanto esfuerzo. Y de pronto me vino un pensamiento cruel. Tal vez ya no tenía edad para empezar otra guerra. Recordé a Lucía de niña, corriendo por el jardín con los zapatos embarrados, riendo como si la vida fuera un juego eterno. Esa memoria me atravesó como una carta vieja que llega sin aviso. ¿Cómo podía ser la misma persona que ahora me trataba como si estorbara? Cerré los ojos y me pregunté si tal vez había fallado como madre, si en mi empeño de darle todo le enseñé a no valorar nada. Salí al pasillo y escuché sus voces. Javier hablaba de un próximo viaje a París, y Lucía reía con la ilusión de una adolescente. «Ya está todo pagado, cariño», decía él. Yo supe de inmediato que también ese viaje salía de mis cuentas. Sentí un dolor extraño, como si cada paso que planeaban dar en esas calles lejanas me arrancara un pedazo de dignidad. Bajé a la cocina y me serví un café. El aroma fuerte me devolvió un poco de claridad. Pensé en las noches interminables en el hospital, en las cartas de agradecimiento de pacientes que nunca olvidaron mi entrega. Recordé quién había sido antes de convertirme en la mujer arrinconada que ahora ocupaba un cuarto vacío. Ese recuerdo me devolvió un destello de orgullo. Mientras bebía el café, pensé en Isabel. Imaginé su voz firme diciéndome: «No dejes que te arrebaten lo que eres». Sus palabras me resonaban como un eco necesario. Ella creía en mí cuando yo misma dudaba. Y entendí que, aunque me tentara el silencio, callar era aceptar la derrota, y yo no estaba hecha para rendirme. Subí al cuarto y abrí mi cuaderno. Escribí con mano temblorosa: «Hoy pensé en abandonar, pero no lo haré».
Cada palabra fue como un golpe en la mesa, un recordatorio de que seguía viva, de que todavía podía tomar decisiones. Guardé esas páginas como quien guarda un arma secreta. La tarde cayó y las luces de la sala brillaban otra vez sobre sus copas de vino. Yo los miraba desde las sombras, en silencio, pero esta vez no como una víctima. Mi silencio ya no era resignación, era estrategia. Porque había comprendido que mi fuerza estaba en esperar, en elegir el momento exacto para mostrarles que no podían conmigo. Me acosté esa noche más tranquila, aunque con el pecho apretado. Aún dolía, claro, pero había una certeza nueva en mi interior. No me quedaré en silencio. Ellos no lo saben todavía, pero mi decisión ya está tomada. ¿Y tú? Si la gente que amas te roba la paz y hasta tu dinero, ¿prefieres quedarte en silencio para no perderlos o alzarías la voz para recuperar tu dignidad? El día del cumpleaños de Javier llegó como una tormenta anunciada. Desde temprano la casa estaba llena de movimiento, empleados decorando, cajas con botellas de vino caro entrando por la puerta. Lucía corría de un lado a otro con un vestido nuevo, brillante como las joyas que colgaban de su cuello. Yo observaba todo desde mi rincón, invisible, sintiendo que cada adorno de lujo era otro recordatorio de cómo usaban mi dinero para celebrar la arrogancia. La fiesta no sería en la casa, sino en un restaurante elegante en el centro de Madrid. Los invitados incluían empresarios, amigos de negocios y hasta conocidos de un club privado. Javier caminaba como un rey, ajustándose el reloj de diseñador y presumiendo del coche de alta gama que lo llevaría al evento. Yo lo miraba desde las escaleras, con el corazón latiendo fuerte. No sabía aún cómo, pero intuía que esa noche sería decisiva. Durante la tarde me encerré en mi cuarto y abrí la carpeta con mis documentos. El plan con Tomás avanzaba, y cada papel era una pieza del rompecabezas. Cuentas bloqueadas, propiedades aún a mi nombre, pruebas de transferencias indebidas. Todo estaba allí, ordenado, esperando el momento correcto. Pasé los dedos sobre las hojas como si fueran armas silenciosas, y sentí que mi respiración se acompasaba con una calma extraña. Miré mi ropa colgada en el armario. Escogí un vestido azul oscuro, el mismo que había usado en una ocasión especial hace años. Lo acaricié con cuidado y lo extendí sobre la cama. Ese vestido no era solo tela, era un recordatorio de mi dignidad intacta. En ese instante supe que no me quedaría escondida en la casa. Asistiría a la fiesta, y lo haría con la frente en alto. Cuando salí de mi cuarto, Lucía me detuvo en el pasillo. «Mamá, no hace falta que vayas, será cansado para ti», me dijo con esa sonrisa helada. La miré fijamente y respondí, «Precisamente por eso iré». Ella se quedó en silencio, sorprendida por mi firmeza. Fue un pequeño triunfo, una chispa de orgullo que me sostuvo el resto de la tarde. La ciudad brillaba esa noche con luces doradas. El restaurante estaba decorado con lámparas de cristal y mesas cubiertas con manteles impecables. Desde la entrada podía escucharse la música de piano y el murmullo de las conversaciones. Los invitados vestían trajes de gala y vestidos largos, y el aire estaba impregnado de perfumes caros. Todo parecía diseñado para exhibir poder, como si el lujo fuera suficiente para esconder la falta de respeto. Yo entré con paso lento pero firme, consciente de cada mirada que se posaba en mí. Nadie me esperaba, y sin embargo ahí estaba, ocupando un lugar que me querían negar. Me senté en una mesa al fondo, sin hacer ruido, pero con los ojos atentos a cada movimiento. Sentía que algo en el ambiente me pertenecía, como si esa fuera también mi escena. Vi a Javier alzar la copa en medio del salón, rodeado de risas y aplausos. Su voz retumbaba cuando agradecía por todo lo que había logrado con esfuerzo. Cada palabra me caía como una piedra en el pecho. Yo sabía de dónde venía ese supuesto esfuerzo, de mis cuentas, de mi herencia, de cada transferencia que él convirtió en lujo personal. Lucía estaba a su lado, radiante con un vestido rojo de seda. Sonreía como si el mundo entero le perteneciera, como si el orgullo bastara para ocultar el desprecio hacia mí. La observé en silencio, preguntándome en qué momento la perdí, en qué instante decidió dar la espalda a todo lo que yo había sido para ella. La música subió de tono, los aplausos llenaron la sala, y Javier levantó la voz. Brindo por nuestra familia, por lo que construimos juntos. En ese segundo supe que había llegado mi turno. Me puse de pie lentamente, con el corazón golpeando fuerte,
y avancé entre las mesas hacia el centro del salón. Todas las miradas se giraron hacia mí. Cuando llegué al centro del salón, el murmullo se fue apagando poco a poco. Cada paso mío sobre el piso brillante sonaba como un desafío. No había música ni aplausos que ocultaran el silencio que crecía. Sentí el perfume de los invitados mezclado con el humo leve de las velas. Todos esperaban ver qué hacía esa mujer mayor interrumpiendo una celebración que parecía de cuento. Pero yo ya no era un adorno más. Estaba ahí para romper el guión. Javier me miró sorprendido, con la copa de vino aún levantada. Sus labios dibujaron una sonrisa tensa, esa que usa cuando no sabe qué hacer. «Vienes a felicitarnos, suegra», dijo con voz burlona. Su tono me heló, pero no bajé la mirada. Caminé hasta quedar a pocos metros de él, con mi vestido azul oscuro ondeando a cada paso. Sentí que todo el restaurante elegante contenía la respiración. «Perdona, Javier, pero hoy, la última palabra la tengo yo». Lo dije con calma, sin gritar, como quien lanza una carta que nadie esperaba. Los murmullos recorrieron la sala. Algunas mujeres se miraron entre sí, los hombres inclinaron la cabeza con incomodidad. El lujo de ese lugar se había convertido en escenario de algo más fuerte. La verdad. Él intentó reír. «No arruines la fiesta, no es el momento». Yo di un paso más al frente y lo miré directo a los ojos. «El momento es ahora». Su rostro se tensó, y Lucía, a su lado, me lanzó una mirada de odio disfrazada de incomodidad. Pude ver cómo apretaba las joyas de su collar, como si quisiera aferrarse a algo que le recordara el poder que creía tener. Alguien carraspeó en una de las mesas, y el murmullo volvió a crecer. Javier golpeó suavemente la copa contra la mesa intentando recuperar la atención. «Queridos amigos, brindo por nuestra familia y por lo que hemos construido». No lo dejé terminar. «Lo que presumes no es tuyo», interrumpí con voz firme. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Lo vi palidecer. Intentó hablar, pero se detuvo. Saqué de mi bolso la carpeta que había preparado. El cuero se veía elegante bajo las luces, y el simple hecho de colocarla sobre la mesa hizo que todos se inclinaran hacia adelante. No abrí aún los documentos, solo apoyé la mano encima, como quien protege un secreto que cambiará todo. Sentí el peso de mi decisión y supe que no había vuelta atrás. «Todo lo que dices haber construido se sostiene con dinero que no te pertenece», continué. Mis palabras resonaron en las paredes altas del salón. Vi a un grupo de hombres intercambiar miradas incómodas. Javier intentaba mantener la calma, pero sus dedos tamborileaban nerviosos contra el cristal de la copa. Lucía bajó la vista por un instante, incapaz de sostenerla. El piano dejó de sonar y el silencio se volvió insoportable. Un invitado tosió para romper la tensión, pero nadie se atrevió a hablar. Yo respiraba hondo, sintiendo que cada segundo era un golpe a la farsa que habían montado. El lujo del lugar parecía desvanecerse, ya no había brillo en los candelabros, ni música que suavizara la verdad. Solo estábamos él, yo y la herida expuesta. No temblaba, no lloraba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí mi orgullo intacto. Era como si el pasado de humillaciones hubiera desembocado en ese instante. Lo que había callado durante semanas estaba a punto de salir a la luz. Cada palabra que se acumulaba en mi pecho era un recordatorio de mi dignidad, de que yo no era nadie, como él dijo, sino la raíz de todo lo que presumía. Cuando extendí la mano hacia la carpeta, el aire del salón se volvió espeso. Los ojos de todos seguían mis movimientos. No la abrí todavía. La dejé ahí, como un desafío, como una amenaza silenciosa. Y en ese segundo entendí que ya no importaba lo que dijera después. El simple hecho de estar de pie frente a él, con la verdad en mis manos, era suficiente para quebrar su fiesta. Entré en el silencio como quien abre una botella de vino que lleva años guardada, con cuidado y con la certeza de que algo se revelaría en el primer sorbo. Puse la carpeta sobre la mesa central y noté que el brillo de los candelabros se reflejaba en el cuero con un destello casi teatral. Los invitados se inclinaron hacia adelante, curiosos. Algunos sonrieron con esa mezcla de morbo y escepticismo que tienen los que creen en historias ajenas. Sentí el peso de todas las noches en vela convertidas en hojas, y respiré hondo antes de hablar. Desplegué las primeras páginas y las coloqué sobre el mantel.
Eran extractos bancarios, transferencias y facturas. El mapa claro de cómo mi dinero se había transformado en cenas en restaurantes elegantes, en reservas en hoteles boutique, en el mantenimiento de un coche de alta gama que ahora lucía en la entrada. Vi la cara de Javier cambiar de color. Sus manos, que antes acomodaban con arrogancia su reloj de diseñador, comenzaron a temblar apenas un poco. Lucía dejó de sonreír. Sus labios se cerraron como si algo dentro de ella se rompiera. Hablé con voz serena, midiendo cada palabra para que el sonido llegara a cada rincón del salón. Leí en voz alta varias transferencias, fechas, cantidades, destinatarios. No era venganza, repetí en mi mente, era justicia. Observé las miradas de los invitados convertirse en pequeños juicios. Vi a un empresario que recordé había pedido favores a Javier ahora fruncir el ceño. La verdad tiene esa cualidad. No pide permiso para desnudar lo que otros esconden tras el lujo. Javier intentó interrumpirme con una risa floja, la risa del que aún confía en que el espectáculo podrá continuar. Se levantó de su silla con el rostro rojo, y por un segundo pensé que iría a agarrar las hojas. Fue en ese instante cuando dos hombres de seguridad, hasta entonces discretos, se acercaron y lo detuvieron con firmeza. No lo escupieron, no lo empujaron, lo contuvieron como se sujeta a una persona que está a punto de estallar. La escena tenía la precisión de un guión que él mismo había escrito y que ahora se le volvía en contra. Algunos invitados sacaron sus teléfonos, no para grabarme a mí, sino para inmortalizar la caída del que había fingido grandeza. Sentí vergüenza ajena por Lucía, la vi cubrirse el rostro con la palma de la mano, como quien intenta tapar una herida que de pronto dejó de ser privada. Había algo más doloroso que la humillación pública. Era ver cómo la gente con la que contabas te observaba con la curiosidad de quien espera el final de una mala novela. Yo, en cambio, me mantenía firme, con las manos apoyadas en la carpeta, como quien sostiene la evidencia de su propio valor. Un hombre mayor al fondo murmuró: «Siempre supe que algo olía mal». Esas palabras fueron como un eco que se expandió por el salón. La sospecha se había convertido en certeza. Alguien sugirió llamar a un conocido abogado. Otro insinuó que los bancos tendrían que revisar cuentas. La sensación era que el lujo que ellos exhibían no era sino una máscara que se despegaba en el primer tirón. Sentí una punzada de triunfo, mezclada con la tristeza de que todo hubiera llegado hasta ese punto. Javier, en un intento desesperado, se lanzó hacia la carpeta con la intención de arrancar las hojas, de destruir las pruebas delante de todos. Fue un acto torpe, impulsivo, el gesto del que no tiene argumentos y solo sabe usar la fuerza. Los guardias lo sujetaron antes de que pudiera alcanzar siquiera la primera página. Su rostro estaba húmedo, no eran lágrimas exactamente, pero había humedad de derrota y de rabia contenida. La escena quedó congelada como una fotografía que nadie quería mirar. Lucía, con la voz quebrada, intentó justificar: «Mamá, yo no sabía. Él manejaba todo». Su frase sonó hueca. Muchos de los presentes la miraron con una mezcla de sorpresa y reproche. Me dolió escucharla pedir excusas para quien había decidido humillarme días antes, pero no me sorprendió. El arrepentimiento en boca de quien ha sido cómplice nace tarde, a veces demasiado tarde para reparar. Yo respiré profundo y le ofrecí una mirada que no era perdón ni condena, solo la verdad de quien ha decidido seguir adelante. El murmullo del salón se transformó en conversaciones en voz baja que llegaban como olas. Algunos invitados se levantaron y se fueron, otros permanecieron, interesados por el desenlace. Noté que el gerente del restaurante se acercaba con una expresión de distancia profesional. El lugar elegante que había sostenido la fiesta ahora veía cómo una historia privada se convertía en escándalo público. La palabra propiedades se escuchó varias veces. La gente empezaba a conectar los puntos entre la cuenta, las transferencias y el estilo de vida ostentoso que ahora perdía brillo. Al salir del restaurante, la prensa ya esperaba en la puerta. Las cámaras no eran por mí, pensé, sino por el trofeo que caía de su pedestal. Sentí que aquella noche, en medio de tanto cristal y tanto brillo, algo había cambiado definitivamente. No era la destrucción del lujo lo más importante, era haber recuperado mi voz y haberla puesto, con papeles sobre la mesa, frente a quienes la habían silenciado. Caminé entre flashes y susurros, y en mi pecho quedó una mezcla de alivio y una calma nueva, como la que queda después de una tormenta intensa. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto en la casa. Nadie se atrevía a mirarme. El eco de lo que había pasado en el restaurante elegante todavía estaba fresco.
las copas caídas, los murmullos, las miradas de desprecio hacia Javier. Yo me levanté con calma, como si de pronto los años me pesaran menos. Sabía que la herida era profunda, no solo en ellos, también en mí, pero había algo más, la certeza de que mi voz había vuelto. Los periódicos locales no tardaron en hablar de la escena. El yerno arrinconado por su suegra, decía un titular. Otro mencionaba el dinero perdido, las cuentas bloqueadas, las propiedades en disputa. Ver esas palabras impresas me dio una mezcla de vértigo y alivio. Era como si alguien más confirmara lo que yo había sufrido en silencio. Mi dignidad ya no estaba escondida en un cuarto pequeño. Ahora era noticia. Javier no salió de la habitación en todo el día. Lo escuché caminar nervioso, hacer llamadas que terminaban en gritos. Yo me limité a preparar un café y beberlo en el jardín, rodeada de las rosas que tantas veces había cuidado sola. No necesitaba más pruebas de su caída. La verdadera derrota estaba en el silencio incómodo que habitaba ahora en cada rincón de la casa. Lucía se acercó al mediodía. Llevaba los ojos hinchados, pero aún así usaba un perfume caro que impregnó el pasillo. Me pidió que la escuchara. Mamá, no quería que esto pasara. La miré con calma y no respondí. Sabía que sus palabras eran más miedo que arrepentimiento. No era amor lo que la movía, era la vergüenza de estar en boca de todos. Y yo ya no estaba dispuesta a confundir lástima con respeto. Por la tarde llegaron 2 cartas certificadas. Tomás me había advertido que sucedería: bancos notificando el cierre de tarjetas, abogados solicitando revisiones de cuentas. Cada sobre era un recordatorio de que lo que había hecho no era solo un escándalo familiar, era una acción real con consecuencias. Guardé esos papeles en una carpeta distinta, con la calma de quien empieza a organizar su nueva vida. Mientras tanto, Javier intentaba convencer por teléfono a antiguos amigos. Lo escuché repetir frases como fue un malentendido o yo tenía autorización. Nadie le creía ya. Su voz sonaba desesperada, como la de un hombre que ha perdido no solo el dinero, sino también la autoridad. Cada intento fallido era un espejo de lo que él me había hecho sentir a mí, invisible, ignorada, rechazada. Esa noche cené sola en la cocina. Me serví un plato sencillo y lo acompañé con una copa de vino. No había lujo ni brillo en esa mesa. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Pero había algo más importante: tranquilidad. Cada bocado me sabía a victoria silenciosa. Pensé en Isabel y en cómo me había tomado de la mano cuando más lo necesitaba. No se trataba de humillar, se trataba de volver a ser yo misma. Vi a Lucía pasar por el pasillo, con el rostro hundido en un teléfono que ya no sonaba con tantas llamadas. Recordé a la niña que corría por este mismo jardín con vestidos simples, antes de que aprendiera a confundir amor con apariencias. Esa memoria me desgarró un poco, pero también me recordó que no podía cambiar el pasado. Lo único que me quedaba era decidir cómo caminar hacia adelante. Me acosté tarde, mirando el techo. El eco de los murmullos en el restaurante seguía en mi cabeza, pero ya no me dolía, me sostenía. Era la prueba de que el respeto puede recuperarse, incluso cuando alguien intenta enterrarlo bajo montañas de lujo falso. Cerré los ojos y entendí que mi historia no había terminado, apenas estaba empezando. ¿Y tú? Si la humillación que sufriste en silencio un día se volviera pública, ¿sentirías vergüenza por la exposición o alivio porque, al fin, el mundo escuchó tu verdad? La noticia se regó por Madrid más rápido de lo que yo imaginaba. Esa mañana, al salir a comprar pan, sentí las miradas en la calle. Algunas personas se acercaban con disimulo, como si quisieran confirmar con sus propios ojos que yo era la mujer que había detenido a su yerno en pleno restaurante elegante. Volví a casa con el corazón agitado, pero también con una sensación extraña de liberación. Ya no era invisible. Javier no soportó el peso del escándalo. En cuestión de días comenzó a vender sus coches de alta gama, primero uno negro que siempre estacionaba frente a la casa como trofeo, y luego el convertible rojo que tanto presumía. Vi cómo lo entregaban a un comprador con un apretón de manos frío. Lucía lloraba en silencio, no por la pérdida de amor,
sino porque las joyas y los viajes ya no tendrían cómo sostenerse. Los amigos se empezaron a desaparecer. Aquellos que llenaban su agenda y lo buscaban para cenas o fiestas dejaron de responder a sus llamadas. El teléfono de la casa sonaba menos, y cuando sonaba, era solo para pedir explicaciones incómodas o para rechazar invitaciones. Vi cómo el orgullo de Javier se desmoronaba junto con cada contacto que lo abandonaba. Él había construido su vida sobre apariencias, y ahora esas apariencias se le escapaban de las manos como agua. Lucía intentó mantener algo de normalidad. Se vestía con ropa de diseñador, aunque ya no había dinero suficiente para renovar el armario. Caminaba por el pasillo con los tacones resonando en el suelo, como si ese sonido pudiera sostener la dignidad que se le escapaba. Yo la miraba desde mi rincón y me dolía verla aferrarse a lo superficial, incapaz de reconocer el verdadero daño. No era perder propiedades, era perder la confianza que nunca debería haberse roto. El banco envió nuevas notificaciones. Algunas cuentas fueron congeladas oficialmente, y los pagos atrasados comenzaron a acumularse. Javier golpeaba la mesa con rabia cada vez que abría un sobre. Yo escuchaba sus gritos desde la cocina, pero ya no me asustaban. Eran solo el reflejo de un hombre que descubría que no era invencible. La verdadera cárcel no estaba en los papeles, estaba en su incapacidad de aceptar la derrota. Por mi parte, me sentí más ligera. Empecé a caminar por el jardín cada mañana, observando las rosas, respirando el aire fresco. Había un silencio nuevo en la casa, un silencio que ya no me ahogaba, sino que me acompañaba. Descubrí que mi dignidad no dependía de las risas de los demás ni de sus aplausos. Bastaba con el sonido de mis pasos firmes sobre la grava para recordarme que seguía viva, fuerte y en pie. Una tarde, mientras organizaba mis documentos, recibí una carta inesperada. No era de abogados ni de bancos, era de un viejo colega del hospital donde trabajé tantos años. Me felicitaba por mi valentía, me decía que mi historia lo había conmovido. Leí esas palabras una y otra vez, y sentí un calor distinto en el pecho. No era triunfo lo que me daba, era reconocimiento verdadero, el que nace del respeto y no del miedo. Vi a Javier pasar frente a mí cargando cajas con objetos que empezaba a empeñar, relojes, plumas de colección, incluso un cuadro que alguna vez presumió como inversión. Lo observé sin decir nada. Era extraño, no sentía alegría por su caída, tampoco compasión. Lo que sentía era distancia. Él ya no formaba parte de mi mundo. Sus gritos y su arrogancia habían perdido poder sobre mí. Lucía me evitaba. Pasaba junto a mi cuarto con pasos rápidos, sin mirarme, como si mi sola presencia le recordara todo lo que había perdido. A veces escuchaba su llanto detrás de la puerta de su habitación, pero ya no intentaba consolarla. Había comprendido que mi tarea no era salvarla de las consecuencias, sino salvarme a mí misma de su indiferencia. Y esa decisión me daba paz. Esa noche encendí una vela y la puse sobre la mesita de mi cuarto. Miré la llama moverse lentamente y pensé en lo lejos que había llegado desde aquel día en que Javier me gritó que no era nadie. Ahora sabía que era alguien, y que mi voz tenía un peso que ya no podía negarse. Cerré los ojos y sonreí. El día después de la humillación no fue mi ruina, fue mi renacer. La decisión de dejar Madrid nació una mañana tranquila. Me levanté temprano, abrí la ventana de mi cuarto y vi cómo la ciudad se estiraba con ruido y prisa. Yo, en cambio, ya no quería ruido. Necesitaba un lugar donde el silencio no fuera castigo, sino descanso. Caminé por el jardín y me detuve frente a las rosas. Las toqué con cuidado y me dije, es hora de empezar de nuevo. No era fuga, era liberación. Fui al banco y retiré parte de mis ahorros que habían quedado intactos. Ese dinero, que durante tanto tiempo sirvió para sostener caprichos ajenos, ahora sería mi llave. Consulté con una agencia inmobiliaria y encontré una pequeña casa en Toledo. Nada de lujos, nada de mármol ni lámparas de cristal, pero con un jardín que me recordó mis primeros años. Firmar esa compra fue como escribir una carta de amor a mí misma. El día que me entregaron las llaves, sentí que me devolvían la vida. Abrí la puerta de la nueva casa y respiré el olor a madera fresca. Las habitaciones eran sencillas, pero las ventanas grandes dejaban entrar la luz de la tarde. Caminé por cada rincón con el corazón ligero. No había recuerdos oscuros en esas paredes, solo promesas.
Era un espacio pequeño, pero era mío, y nadie podía disputármelo. Me instalé poco a poco, con calma. Compré muebles básicos, un sofá cómodo, una mesa pequeña para las comidas. Colgué cortinas claras que dejaban entrar el sol. Me sorprendió lo poco que necesitaba para sentirme en paz. Ya no había coches de alta gama afuera ni vecinos pendientes del lujo. Había silencio, pájaros y el sonido de mis pasos llenando la casa. Por primera vez en mucho tiempo, ese sonido no me pesaba. Los primeros días me dediqué al jardín. Planté nuevas rosas y arreglé la tierra con mis manos. El olor fresco de la tierra mojada me devolvió recuerdos de infancia. Cada brote verde era como un recordatorio de que todavía había vida en mí. Sentí orgullo al ver mis manos arrugadas trabajar sin miedo, como si la dignidad se expresara en cada semilla. No era una finca ni una de mis viejas propiedades, pero era el terreno donde quería envejecer en paz. Isabel vino a visitarme la primera semana. Trajo vino y pan, y juntas brindamos en la terraza. «Este lugar eres tú, Soledad», me dijo. Yo sonreí porque entendí lo que quería decir. Aquí no había máscaras, no había testigos incómodos. Aquí solo estaba yo, mis rosas, y la tranquilidad de una casa que reflejaba mi esencia. Brindamos por el respeto, por la fuerza, por las nuevas etapas. Una tarde encendí la radio y escuché una noticia sobre Javier. Al parecer, había tenido que vender más de sus propiedades y cerrar negocios. No sentí alegría. Sentí distancia. Ya no me importaba lo que hiciera o dejara de hacer. Su caída no era mi victoria estaba en cada sorbo de café tomado en esta terraza, en cada amanecer que me recibía con calma. Comprendí que la verdadera venganza era mi paz. Comencé a recibir cartas de antiguos compañeros del hospital. Algunos me felicitaban, otros me pedían que escribiera sobre lo vivido. Leía esas palabras mientras el viento movía las cortinas, y sentía que algo dentro de mí sanaba. Ya no era la mujer humillada en un restaurante elegante. Era una mujer que había recuperado su voz y que ahora podía usarla para inspirar. Una noche me preparé una cena sencilla: pan, queso, aceitunas y una copa de vino. Me senté en el comedor, iluminada solo por una vela. Miré alrededor y sentí una gratitud inmensa. No era un hotel boutique ni un club privado, pero era el lugar donde finalmente podía ser yo misma sin pedir permiso. Ese plato sencillo me supo a banquete. Me acosté tarde, escuchando el silencio de la casa. Cerré los ojos con una sonrisa. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no me preocupaba. Tenía un techo, tenía un jardín, tenía mi dignidad intacta. Y eso era más que suficiente. Una tarde, mientras regaba las rosas de mi nuevo jardín, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido arrinconadas en su propia casa. Mujeres que habían entregado dinero, años y vida entera, y que después eran tratadas como un estorbo. Esa idea me atravesó como un rayo. No podía quedarme en silencio, no después de haber recuperado mi voz. Necesitaba transformar mi herida en un refugio para otras. Fui al banco y pregunté por la manera de abrir una cuenta para un proyecto social. Con el asesor llenamos papeles, y por primera vez en meses no sentí dolor al firmar mi nombre. Ese dinero ya no sería para sostener coches ajenos ni ropa de diseñador que no me pertenecía. Sería un fondo para algo que diera sentido a mis últimos años. Lo bauticé en mi mente con un nombre claro: Hogar Dignidad. Conseguí una casa sencilla, no muy lejos de la mía. Tenía habitaciones pequeñas, un comedor amplio y un jardín que pedía ser cuidado. No eran propiedades de lujo, pero eran paredes listas para abrazar nuevas historias. Invertí parte de mis ahorros en arreglar el lugar. Pinté muros, reparé ventanas, puse mesas largas. Cada decisión era como escribir una carta de respeto para esas mujeres que algún día llegarían. La primera en tocar la puerta fue Elena, una viuda de 78 años. Traía una bolsa de plástico con toda su vida adentro. Me contó que su hijo la había echado porque no podía aportar dinero. Sus palabras me hicieron recordar el eco de Javier gritándome: «No eres nadie». La abracé fuerte y le dije: «Aquí siempre serás alguien». Sus lágrimas cayeron sobre mi hombro y sentí que mi decisión había sido correcta. Con el tiempo llegaron más.
Teresa, abandonada por una hija que solo la buscaba cuando necesitaba joyas para empeñar. Carmen, que había trabajado limpiando casas toda su vida y al envejecer fue dejada en un rincón. Y Ana, que me entregó una carta arrugada donde su propia familia le pedía que se marchara. Cada historia era un espejo del dolor que yo había vivido. El hogar Dignidad se fue llenando de voces y de risas. No había lujos ni banquetes, pero cada comida compartida era un festín. Nos reuníamos en la mesa larga, con manteles sencillos, y yo sentía que ahí estaba el verdadero respeto. No necesitábamos más que mirarnos a los ojos y reconocernos como iguales. El orgullo que había perdido comenzó a renacer en cada abrazo. Un día, Isabel vino de visita. Al ver el comedor lleno de mujeres conversando, me tomó de la mano y me dijo: «Esto eres tú, Soledad. No lo que te hicieron, sino lo que construyes ahora». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Por primera vez no lloraba de dolor, sino de gratitud. Entendí que la vida me estaba regalando una segunda oportunidad, no en soledad, sino acompañada. En las noches caminaba por el jardín del hogar. Escuchaba el murmullo de las mujeres contando anécdotas, el ruido de las tazas de té, las risas que se escapaban por las ventanas. Cada sonido era un recordatorio de que había elegido bien. Había convertido mi herida en un lugar de encuentro. No había lujo, pero había dignidad, y eso valía más que cualquier propiedad. Me encontré escribiendo de nuevo. Esta vez no eran notas de rabia, sino reflexiones. Guardaba cada página en un cajón, pensando que algún día podrían convertirse en un libro para otras mujeres. No quería que mi experiencia quedara solo en mí. Quería que supieran que no están solas, que siempre hay un camino para recuperar la voz. Y así, con cada día que pasaba, sentía que mi nueva vida tenía sentido. Ya no era la mujer arrinconada en un cuarto pequeño. Era Soledad Márquez López, fundadora de un refugio hecho de respeto, orgullo y amor. Y lo más importante, ya no tenía miedo. El amanecer llegó con un viento frío que golpeaba las ventanas de mi nueva casa. Me levanté despacio, preparé café y salí al jardín con la taza caliente entre las manos. La calma de Toledo me había devuelto la paz, pero esa mañana algo me inquietaba, como si un presentimiento se escondiera en el aire. Volví a la cocina y, sobre la mesa, vi un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. El pulso me tembló, reconocí la letra de Lucía. Abrí la carta con cuidado, como quien abre una herida vieja que nunca terminó de cerrar. Sus primeras palabras eran una súplica: «Perdóname, mamá. No supe valorarte». Mis ojos recorrieron las líneas, llenas de arrepentimiento y promesas. Hablaba de noches de llanto, de la vergüenza que la perseguía desde el escándalo, de cómo Javier había huido con lo poco que quedaba de dinero. Decía necesitarme, decía extrañarme, decía no poder seguir sin mí. Sentí una punzada en el corazón. Mis manos apretaban la carta como si quisiera borrarla y al mismo tiempo conservarla. Recordé su sonrisa cruel aquella tarde en el comedor, cuando me dijo que ya no era mi lugar. Recordé cómo se adornaba con ropa de diseñador y joyas brillantes mientras yo dormía en un cuarto pequeño. Cada línea de la carta me devolvía esas imágenes como un espejo roto. Me levanté de la mesa y caminé por la sala. El suelo crujía bajo mis pasos, el sol iluminaba los muebles sencillos, y me pregunté si realmente podía perdonar. El respeto que me negó no se recuperaba con palabras escritas. El orgullo herido no sanaba con promesas. ¿Era suficiente una carta para borrar tantos silencios? Mi mente se llenó de dudas, mi corazón de contradicciones. Pensé en las mujeres del hogar Dignidad. En Elena, que todavía lloraba por el hijo que la abandonó. En Teresa, que guardaba una caja vacía como recuerdo de su familia. Ninguna de ellas había recibido disculpas, y sin embargo estaban aprendiendo a vivir con dignidad. ¿Qué derecho tenía yo a exigir más? ¿Qué significaba realmente el perdón en medio de tanto dolor acumulado? La guardé en un cajón, sin responder. No rompí la carta, tampoco la contesté. Era como dejar suspendida una decisión que no necesitaba tomarse todavía. Sabía que Lucía esperaba un gesto, una señal de apertura. Pero yo necesitaba más que palabras. Necesitaba hechos, respeto verdadero, una mirada limpia que todavía no había llegado. Salí al jardín para tomar aire. El cielo estaba gris, las ramas se mecían con fuerza.
Pensé que tal vez la vida me estaba dando otra lección. No todo final tiene que escribirse con reconciliación. A veces, la distancia también es un acto de amor propio. Miré mis rosas recién plantadas y comprendí que había cosas que florecen solas, sin pedir permiso, sin disculpas. Isabel vino a visitarme esa tarde. Le mostré la carta y me escuchó en silencio. Al terminar de leerla, me abrazó con ternura. El perdón no es una obligación, Soledad, me susurró. Es una decisión, y también puede ser no abrir la puerta de nuevo. Sus palabras me dieron paz. No era crueldad guardar silencio, era proteger mi dignidad. Por la noche encendí una vela y la coloqué junto a la carta. La luz titilaba sobre el papel doblado. Lo observé durante minutos, como si esperara una respuesta que nunca llegó. No había odio en mi pecho, tampoco alegría. Había una calma distinta, la calma de quien entiende que no siempre se puede reparar lo roto. Me acosté con el corazón sereno. Sabía que esa carta quedaría guardada como un símbolo, no de reconciliación, sino de lo que un día elegí soportar y ya no permitiré jamás. La dejé ahí, cerrada, como se dejan atrás los capítulos que no merecen volver a abrirse. En mi mente repetía una frase que me sostuvo toda la noche: la dignidad no se negocia, se defiende. Esa fue mi única respuesta. Cuando apagué la luz, comprendí que mi historia aún no había terminado. La carta era apenas un eco del pasado, y lo que me esperaba delante era un camino lleno de vida, de respeto y de decisiones que solo yo podía tomar. Y así, en la oscuridad, sentí que aunque mi hija me había pedido perdón, la verdadera redención no estaba en sus palabras, sino en mi capacidad de seguir de pie. El día amaneció luminoso, con un cielo azul que parecía pintado a mano. Me desperté temprano y abrí las ventanas de mi casa en Toledo. El aire fresco entró con fuerza, moviendo las cortinas claras que yo misma había colgado. Caminé hasta el jardín y observé cómo las rosas brillaban con gotas de rocío. Era como si la vida entera me estuviera diciendo que había llegado el momento de cerrar un ciclo. Ese mismo día llegó a mis manos otra carta de Lucía. No la esperaba. El sobre estaba arrugado, como si hubiera viajado mucho tiempo en bolsillos ajenos. Lo abrí despacio, sabiendo que cada palabra podría remover heridas. Ella escribía que Javier la había abandonado, que apenas tenía dinero y que se encontraba perdida. «Solo quiero volver a casa», decía. Esa frase me retumbó en el pecho. Me senté en la mesa del comedor, la carta abierta frente a mí. Observé la vela que aún conservaba en un rincón, la misma que había encendido junto a la primera carta. La luz del día se reflejaba en el papel y me hizo pensar en el peso de las decisiones. Podía abrirle la puerta, podía dejar que volviera a entrar en mi vida, pero la pregunta era, ¿a qué precio? El respeto no se compra, se demuestra. Me levanté y caminé por la casa, recorriendo cada rincón como si quisiera confirmar que este lugar era mío y solo mío. Las paredes blancas, el suelo de madera, el aroma a café que aún flotaba en el aire. No había joyas costosas ni muebles lujosos, pero cada detalle hablaba de dignidad. Esta casa era mi refugio, el fruto de años de lucha y dolor. ¿Estaba dispuesta a ponerlo en riesgo? En el jardín, las rosas se mecían suavemente con el viento. Me acerqué a una de ellas y la corté con cuidado. El tallo me pinchó un dedo, y una gota de sangre cayó sobre la tierra. Sonreí. La vida siempre cobra su precio, pero también regala belleza. Así entendí que el amor también puede doler, y que no por eso deja de ser real. Pero el respeto, ese no admite heridas. Volví al comedor y miré la carta una vez más. La doblé lentamente y la guardé en un cajón junto con la primera. No respondí. No porque odiara a Lucía, sino porque amaba demasiado mi paz para entregarla de nuevo a quienes no supieron cuidarla. Mi silencio ya no era miedo, era una decisión. Y esa decisión era mi victoria. Esa tarde reuní a las mujeres del hogar Dignidad. Nos sentamos alrededor de la mesa larga, con pan, vino y un guiso sencillo. Les conté de la carta y todas me escucharon en silencio. Algunas lloraron, otras asintieron en silencio. Elena me tomó de la mano y me dijo: «Tu fuerza es la nuestra». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de orgullo, no de dolor. Brindamos con copas sencillas. No había lujo, pero había algo mucho más valioso:
respeto mutuo. Cada una de ellas representaba una historia de abandono, de humillación, de soledad. Y sin embargo, todas estábamos ahí, riendo, compartiendo, vivas. En ese instante entendí que el verdadero banquete no está en las joyas ni en las propiedades, sino en los abrazos sinceros que sostienen. Cuando cayó la noche, salí al jardín sola. El cielo estaba cubierto de estrellas, y la brisa me acariciaba el rostro. Cerré los ojos y agradecí por el camino recorrido. Desde el primer grito de Javier hasta esta calma, cada momento había sido necesario para llevarme aquí. No era el final de mi historia, era el comienzo de una vida distinta, una vida elegida por mí. Encendí una vela y la coloqué en el centro del jardín. La llama titilaba con fuerza, como si quisiera desafiar la oscuridad. La miré durante un largo rato y supe que ese sería mi símbolo, la luz de la dignidad que nunca se apaga, incluso cuando otros intentan apagarla. Esa llama no era solo mía, era de todas las mujeres que habían aprendido a levantarse. Me quedé allí, en silencio, con la certeza de que no necesitaba la aprobación de nadie. Ni de Javier, ni de Lucía, ni de aquellos que un día me dieron la espalda. Lo que necesitaba ya lo tenía. Respeto propio, orgullo limpio, una casa donde el amor se sembraba en cada rincón. Esa era mi verdadera herencia. Al entrar de nuevo, cerré la puerta con suavidad. El sonido del cerrojo fue como un himno. No cerraba contra el mundo, cerraba contra el dolor. Dentro quedaba la paz que había construido, fuera quedaban las sombras que intentaron borrarme. Y así terminó mi historia con ellos, pero no mi historia conmigo. Porque mientras mis rosas sigan floreciendo, mientras mi voz siga contando, yo seguiré de pie. Y esa será siempre mi mayor victoria, vivir con dignidad hasta el último día. ¿Tendrías tú el valor de mirar a los ojos a quien un día te humilló, y aún así mantener tu frente en alto? Si hoy te sientes rechazada, invisible o tratada como si ya no tuvieras voz en tu propia familia, por favor, escucha estas palabras. Tú no eres nadie. Tú eres alguien. Y lo eres todo. Eres raíz que sostuvo generaciones. Eres la voz que alguna vez enseñó a caminar, a leer, a soñar. Aunque algunos te hayan dado la espalda, aunque intenten hacerte sentir un estorbo, recuerda, sin ti no existirían. Tu historia, tu sacrificio, tu entrega, son un patrimonio que nadie puede robarte. Tal vez diste más de lo que tenías. Noches de desvelo, caricias silenciosas, platos de comida servidos cuando tu propio corazón estaba hambriento de afecto. Y sí, puede que nunca lo agradezcan como mereces. Pero aquí, en esta comunidad, te vemos. Te escuchamos. Tu vida tiene valor. Tu voz importa. El respeto no se mendiga, se sostiene con dignidad. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con tu copa de vino en alto y la certeza de que sigues viva, hermosa y fuerte, hasta quienes te ignoraron terminarán reconociendo que tú siempre fuiste el pilar. Y entonces, querida amiga, querida madre, querida mujer, la decisión será tuya. Abrirás de nuevo la puerta, o seguirás caminando con libertad hacia un futuro que aún tiene belleza para ti. Nunca lo olvides. Tu edad no es un final, es tu victoria. Eres raíz, eres historia, eres dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos que nos recuerdan que la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad para florecer. ¿Creíste que lo que acabas de ver fue intenso? Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando un hijo, cegado por el odio, se atrevió a gritarle a su propia madre: «Te enterraría si pudiera, no sirves para nada». Ella no respondió con lágrimas ni con miedo, pero lo que hizo después con su dinero y su cuenta bancaria dejó a todos con la boca abierta. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hijo gritó, te enterraría si pudiera, no sirves», porque el final es tan impactante que te costará creerlo. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.